Culiacán cumplió hoy 9 días de balaceras, narcobloqueos y asesinatos. Pero lo que pasó este miércoles muestra lo que se vive en nuestro país. 2 ataques simultáneos en zonas altamente concurridas de Culiacán dejaron ayer un saldo devastador. 23 civiles perdieron la vida, 7 integrantes del crimen organizado fueron abatidos, 19 elementos de seguridad resultaron heridos y 26 presuntos criminales fueron detenidos. Los enfrentamientos se prolongaron por más de 20 minutos en múltiples puntos de la ciudad. Y considero necesario señalar desde el inicio que esto representa uno de los intentos más audaces y coordinados de toma territorial que hemos visto en Sinaloa en los últimos años. Y aquí te contaremos los detalles. Esto es Nación Fragmentada. Los hechos iniciaron alrededor de las 5 de la tarde, cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recibió reportes urgentes de inteligencia sobre movimientos altamente irregulares en las zonas periféricas de Culiacán. Según la información recabada, más de 60 hombres fuertemente armados se habían concentrado en comunidades rurales cercanas, organizados en caravanas de al menos 15 camionetas blindadas de alta gama. Los reportes de inteligencia indicaban comunicaciones cifradas, vehículos moviéndose en formación táctica militar. Las autoridades determinaron que se trataba de un intento coordinado para tomar el control de sectores estratégicos de la ciudad. Y aquí es donde el análisis se vuelve fundamental. Este tipo de operativos no se improvisan. Requieren semanas de planeación, reconocimiento del terreno, coordinación logística y, sobre todo, la certeza de que tienen la capacidad de enfrentar a las fuerzas del Estado. Omar García Harfuch, quien ha demostrado en múltiples ocasiones su determinación para enfrentar al crimen organizado, ordenó la activación inmediata de un operativo de respuesta rápida. Se desplegaron más de 90 elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, equipados con armamento de alto calibre y vehículos blindados. 2 helicópteros artillados de la Marina comenzaron a sobrevolar la zona para rastrear los desplazamientos del convoy criminal y cerrar rutas de escape. La coordinación fue precisa. García Harfuch estableció un centro de mando móvil desde donde dirigió personalmente las operaciones, recibiendo información en tiempo real de los puntos de contacto. El primer choque se registró en la zona norte de Culiacán, específicamente en colonias cercanas a las salidas hacia Navolato. Un grupo de aproximadamente 20 hombres armados intentó establecer un bloqueo vehicular utilizando camionetas atravesadas en las vías principales. La Guardia Nacional respondió de inmediato, estableciendo un perímetro y ordenando la rendición del grupo. La respuesta fue una ráfaga de disparos de alto calibre que impactó 2 vehículos oficiales. Así comenzó el primer enfrentamiento. Durante los siguientes 8 minutos, ese sector de la ciudad se convirtió en zona de guerra. El intercambio de disparos fue intenso. Los elementos de la Guardia Nacional, posicionados estratégicamente detrás de sus unidades blindadas, respondieron al fuego mientras intentaban proteger a civiles que quedaron atrapados en negocios y viviendas cercanas. En esta primera confrontación, 3 integrantes del grupo criminal fueron abatidos y 7 más resultaron heridos. Del lado de las fuerzas federales, 5 elementos sufrieron heridas por fragmentos de bala y metralla. Prácticamente al mismo tiempo, a solo 4 kilómetros de distancia, se registró el segundo punto de contacto. Este fue aún más violento. Un convoy de 8 camionetas con al menos 25 hombres armados intentó ingresar por la zona oriente de la ciudad, aparentemente con el objetivo de dividir la atención de las fuerzas federales y abrir un segundo frente. Aquí la táctica del crimen organizado quedó al descubierto. No buscaban solo un enfrentamiento, buscaban saturar la capacidad de respuesta de las autoridades. Los elementos de la Secretaría de Marina, apoyados por uno de los helicópteros artillados, interceptaron al convoy antes de que pudiera llegar a zonas más pobladas. El enfrentamiento fue brutal. Durante más de 12 minutos, los disparos no cesaron. Las camionetas blindadas del grupo criminal resistieron los primeros impactos, pero la superioridad táctica y el entrenamiento de la Marina comenzaron a hacer la diferencia. 4 de las camionetas fueron inutilizadas por el fuego desde el helicóptero. Los tripulantes intentaron huir a pie, pero fueron rodeados.
En este punto del operativo ocurrió lo más grave en términos de víctimas civiles. El fuego cruzado alcanzó una zona comercial donde aún había personas en tiendas y pequeños negocios. Los impactos perforaron paredes, ventanas y estructuras. 15 civiles perdieron la vida en este sector. Algunos intentaron resguardarse dentro de los locales, pero la intensidad del enfrentamiento no les dio oportunidad. Otros fueron alcanzados mientras intentaban huir hacia calles laterales. Es aquí donde debemos cuestionar seriamente la estrategia. Si bien la respuesta de las autoridades fue rápida, ¿se tomaron todas las medidas necesarias para evacuar a la población civil antes del enfrentamiento? Del lado de las fuerzas de seguridad, 9 elementos de la Marina resultaron heridos en este segundo frente, varios de ellos con lesiones graves en extremidades y tórax. 2 marinos cayeron inconscientes tras recibir impactos en sus chalecos antibalas y tuvieron que ser evacuados de emergencia en helicóptero hacia hospitales especializados. La valentía de estos elementos no puede ser cuestionada. Enfrentaron a un enemigo con armamento igual o superior, en condiciones de alto riesgo, y lograron cumplir su objetivo de frenar el avance. Mientras estos 2 enfrentamientos ocurrían, un tercer grupo de aproximadamente 15 hombres armados intentó aprovechar la confusión para infiltrarse por el sur de la ciudad. Este grupo actuaba como reserva táctica, esperando el momento oportuno para atacar. Sin embargo, la inteligencia federal ya había identificado su posición. Una unidad de fuerzas especiales de la Guardia Nacional los interceptó en una zona periférica antes de que pudieran avanzar. El enfrentamiento fue más breve pero igualmente violento. Tras 5 minutos de intercambio de disparos, 4 integrantes del grupo criminal fueron abatidos y 11 más se rindieron al verse rodeados y sin posibilidad de escape. En total, durante los diferentes puntos de enfrentamiento que se registraron de manera casi simultánea, 7 integrantes del crimen organizado perdieron la vida, 26 fueron detenidos y se logró asegurar 12 camionetas blindadas, 47 armas largas de diferentes calibres, lanzagranadas, miles de cartuchos, chalecos balísticos de grado militar, equipos de comunicación encriptada y documentación que las autoridades están analizando para identificar la estructura de mando que ordenó este operativo. Sin embargo, y esto es lo preocupante desde una perspectiva de seguridad nacional, cerca de 30 hombres armados lograron escapar. Utilizaron rutas secundarias, caminos rurales y la ventaja del conocimiento del terreno para evadir los puntos de control. Esto significa que la amenaza no ha sido neutralizada por completo. Estos elementos pueden reagruparse, rearmarse y volver a intentar una acción similar en días o semanas. Omar García Harfuch compareció ante medios de comunicación horas después de que concluyeron los enfrentamientos. Su mensaje fue claro y contundente. El operativo del crimen organizado tenía como objetivo tomar el control territorial de Culiacán, establecer puntos de dominio en colonias estratégicas e intimidar tanto a la población como a las autoridades locales. La respuesta federal, según García Harfuch, fue oportuna y evitó que la ciudad cayera en manos criminales. Sin embargo, reconoció que el costo en vidas civiles es inaceptable y que se deben revisar los protocolos de actuación para minimizar el riesgo a la población. El secretario anunció que Culiacán permanecerá bajo vigilancia reforzada, con presencia permanente de la Guardia Nacional y la Marina. Y aquí es donde el análisis debe volverse más profundo. Lo ocurrido ayer en Culiacán no es producto de la casualidad. Es el resultado de años de disputa territorial entre grupos criminales, de complicidades que han permitido el fortalecimiento de estas organizaciones, de debilidad institucional a nivel local y de una estrategia de seguridad que ha sido reactiva en lugar de preventiva. ¿Cuántas veces más veremos escenas como estas? ¿Cuántas vidas más se perderán? Las cifras son claras. 23 civiles muertos que no tenían nada que ver con esta guerra. 23 familias destruidas. Personas que salieron de sus casas para trabajar, para hacer compras, para vivir su vida normal y que nunca regresaron. Esto no puede normalizarse. No podemos permitir que estos números se conviertan en simples estadísticas.
Cada una de esas víctimas tenía un nombre, una familia, sueños, proyectos, y perdieron la vida por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La investigación sobre lo ocurrido continúa. Las autoridades están revisando videos de cámaras de seguridad, analizando los teléfonos celulares decomisados a los detenidos, interrogando a los 26 capturados para obtener información sobre la estructura de mando y rastreando las rutas de escape que utilizaron los que lograron huir. Se espera que en los próximos días haya más detenciones y se logre identificar a los líderes que planearon este operativo. Culiacán enfrenta ahora el reto de recuperar la normalidad, pero sobre todo, de recuperar la confianza. La confianza en que las autoridades pueden garantizar la seguridad, la confianza en que no volverá a ocurrir algo así, la confianza en que las instituciones funcionan. Y esa confianza solo se reconstruye con acciones concretas, con resultados visibles, con justicia efectiva. El tiempo dirá si esta vez sí habrá un cambio real, o si, como ha ocurrido tantas veces, esto quedará como una noticia más que se olvida en una semana.